Yo le voy a presentar la unidad 5 que es Ethernet. Mi nombre es Gerardo Montero Franco y actualmente curso la carrera de Tecnología de la Información y Comunicaciones en el Tecnológico Regional de Nayarit y mi docente es Juan Antonio Rodríguez Ramírez de la materia de Fundamentos de Redes. Antes de meterme al tema, antes de proseguir al tema que es Ethernet, bueno, pues en general nosotros hemos investigado diferentes o varios temas en diferentes unidades de la materia. Por ejemplo, estuvimos analizando algunos de los protocolos que se usan para lograr la comunicación de red. Por ejemplo, vimos el protocolo TCP, UDP, IP y muchos otros, ¿no? Y podemos observar que todos estos protocolos, para poder hacer una comunicación de red, pues siguen un modelo, que es el modelo OSI. Entonces, el modelo OSI es muy importante para este tema y en general a la hora que se desea hacer una red. Voy a meterme un poquito a lo que es la historia del Ethernet. Bueno, el Ethernet o el nombre en general, la invención, fue creado por Robert Metcalfe, que fue un ingeniero en la compañía Xerox en Estados Unidos. Y el nombre original o la versión original era LAN. ¿Sí? Entonces LAN fue la versión original de Ethernet. En sí, ¿qué es el Ethernet? Como yo lo veo, como yo lo entendí, el Ethernet es un estándar de conexión que utiliza una tarjeta física llamada LAN. Y como sabemos, pues los ordenadores modernos viene integrado en la motherboard o viene adaptada a un slot de expansión llamado PCI y tiene un conector RJ45 para conectar la línea de internet. Más allá de ser un estándar, pues también nos permite el Ethernet, más bien yo lo entendía que nos ayuda a definir lo que se necesita para poder hacer una comunicación de red o para poder armar una red, que por ejemplo es el tipo de cable, que son el medio que se va a utilizar para transferir los datos, fichas, velocidades correspondientes o las velocidades con las que vamos a trabajar, entre otras cosas, ¿no? En el año 85, el Instituto de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos, creo, IEEE o IEEE, publicó estándares para la LAN, donde concluyeron al final de que todos los estándares pertenecientes a LAN iban a comenzar con 802. Entonces llamaron a Ethernet o le pusieron un estándar al Ethernet y su estándar fue el 802.3. Entonces muchas personas van a decir estándar 802.3 para referirse a Ethernet. Una cosa muy importante, como había mencionado anteriormente, el Ethernet funciona en el modelo OSI, específicamente en la capa de enlace de datos y en la capa física. Más adelante les voy a explicar, o la siguiente diapositiva, la diferencia que hay o el funcionamiento que tiene cada una de estas capas. Bien, la capa 1 y capa 2 del modelo OSI. La capa 1 es la capa física y es la que se encarga de la transmisión y recepción de una secuencia no estructurada de bits. Además de estas funcionalidades que tiene esta capa, bueno, pues tiene otras, ¿no? Una de esas otras funcionalidades es de que describe las interfaces eléctricas, mecánicas y funcionales al medio físico y lleva las señales hacia el resto de las capas superiores. Aquí es donde me acuerdo cuando el ingeniero Gerardo, cuando expuso o cuando nos dio una práctica, nos enseñó sobre el modelo OSI
y nos dijo que en la capa 1 es donde se cambia de señal analógica, que son señales que recibimos de corriente, a una señal digital, 1 y 0, para poder trabajar con el modelo OSI y hacer la interpretación adecuada de, de la información. Y en la capa 2 es la enlace de datos, que ofrece una transferencia de tramas, recordando que una trama es una trama nos permite, o es un conjunto de bits que nos permite transportar información, y cuando llega al destino, pues nos permite también extraer esa información para darle algún tipo de interpretación. Además de esas dos funcionalidades, pues también la capa 2 establece y finaliza el vínculo lógico entre dos nodos. Por ejemplo, aquí se hace lo que viene siendo la secuenciación de tramas, la confirmación de tramas y la comprobación de tramas, entre muchas otras cosas más. Algunas limitaciones de la capa 1 y la capa 2. En la capa 1, para mencionar algunas, no se puede comunicar con capas superiores. Es decir, que todo lo que hace se va a hacer ahí y no se va a poder, por ejemplo, si quiero irme de la capa 1 a la capa 7, pues va a ser imposible. Ocupo primero llevar la secuencia, ¿no? Capa 1, capa 2, capa 3, hacia arriba. Funciones de la capa 2. Utiliza esquemas de direccionamiento para identificar dispositivos. Y una muy importante, que se conecta con las capas superiores mediante control de enlace lógico, que va a ser explicado más adelante. Bueno, la capa de enlace de datos básicamente se divide en dos, que es en dos subcapas. Es la subcapa de control de enlace lógico, también conocida como LLC, y la subcapa de control de acceso al medio, que es MAC. No hay que confundir esta MAC con la dirección MAC, son dos cosas diferentes. Ok, una vez que la capa de enlace de datos se divide en dos, bueno, las funcionalidades de cada una de estas subcapas las va a determinar un estándar. En la subcapa de control de enlace lógico, las funcionalidades las va a determinar el estándar 802.2, y en la subcapa de control de acceso al medio las va a determinar el estándar 802.3 o Ethernet, ¿sí? La subcapa de control de enlace lógico se encarga de la comunicación, entre capas superiores e inferiores. Aquí, cuando dice capas superiores, significa que de la comunicación del software hacia el hardware, o sea, hacia la comunicación inferior, que es el hardware, ¿sí? Y toma datos del protocolo. Y en la subcapa de control de acceso al medio, el controlador NIC, que es una tarjeta de interfaz de red, eso es un programa que interactúa directo con el hardware que se encuentra ahí mismo en la NIC, para pasar los datos entre los medios y la subcapa MAC. Entonces, esas son las funcionalidades que tiene cada una. Las responsabilidades de MAC son encapsulación de datos, donde se hace una delimitación de tramas, un direccionamiento, una detección de errores. Y también tenemos el control de acceso al medio, que se hace el control de la colocación de la trama dentro y fuera de los medios, y la recuperación de los medios también. La encapsulación en general incluye el armado de la trama antes de la transmisión y el análisis de la infraestructura, ¿sí? La MAC agrega un encabezado, y estos son como el proceso.
un encabezado a la unidad de datos de protocolo de la capa 3, facilitando así la transmisión de los bits. Y cada encabezado Ethernet agregado a la trama contiene dirección física, es decir, la dirección MAC ahora sí, que permite que la trama se envíe al nuevo destino. Y en el control de acceso se encarga de administrar el control de acceso al medio. Por ejemplo, aquí incluye lo que viene siendo lo que ya se había mencionado, la recuperación por fallo de transmisión debido a una colisión. Entonces, si hay colisiones, el control de acceso al medio se va a encargar de corregir esas colisiones. Implementaciones físicas de Ethernet. Bueno, los avances tecnológicos han hecho que haya cambios en cuanto al Internet, al Ethernet, perdón. Por ejemplo, ahorita ya el descubrimiento que hicieron de fibra óptica, pues brinda un mayor ancho de banda y menor índice de error. Esto quiere decir que el Ethernet se adaptó para que siguiera funcionando con la fibra óptica. Transportación de datos de 3 megabytes a 10 gigabytes. Y como pueden ver ahí, pues hubo un cambio muy drástico en cuanto a la transportación, a la velocidad. Y por la necesidad de ampliarse más, ¿no? Por ejemplo, al principio se usaba el Ethernet nada más como una área local. Ahora ya por las necesidades de las empresas o necesidades personales, pues se decidió, o empresariales, se decidió ampliar la LAN y donde, por ejemplo, las empresas ya empezaron a crecer y se empezaron a expandir, entonces vieron la necesidad de implementar otra red en el nuevo edificio. Entonces lo hicieron mediante una área metropolitana donde si tenían, por ejemplo, la matriz o el edificio matriz y construyeron otro edificio en la misma ciudad pero más retirado, pues se vieron con la necesidad de crear una área de red metropolitana para tener comunicación de un edificio a otro. Ya empresas más grandes pues tienen distribución de otras empresas o de otras sucursales más lejanas o fuera del país y pues ya se vieron con la necesidad de crear una área de red más amplia, ¿no? O sea, que va de país a país. Entonces todo esto pues fue haciendo que el Ethernet hiciera implementaciones para adaptarse a esas necesidades de las personas. Dice, el éxito de Ethernet se debe a los siguientes factores: simplicidad y facilidad de mantenimiento, capacidad para incorporar nuevas tecnologías, confiabilidad, bajo costo de instalación y de actualización. Bueno, ¿cómo comenzó todo esto, no, del Ethernet? Bueno, nos mencionaba ahí, si pueden ver la foto que tiene la rayita roja. Bueno, esas eran era como un tipo experimento donde usaban frecuencias de radio y para tener comunicación continua con una antena y otra. Entonces, vieron que se puede hacer eso de manera muy fácil, pues. Entonces, fue así como se empleó el cableado, ya lo que conocemos hoy como el cableado, el cable coaxial o el cable UTP. Entonces, antes, o la topología primitiva que se usaba, el Ethernet primitivo, fue una topología de bus compartido, donde todas las computadoras pues estaban conectadas entre sí
y compartían información entre ellas. Dice, primero en medios Ethernet, las primeras versiones de Ethernet utilizaban cable coaxial para conectar computadoras en una topología de bus. Cada computadora se conectaba directamente al backbone. Estas primeras versiones de Ethernet se conocían como TIPnet, que era 10 base 5, y TINet 10 base 2. Entonces aquí poco a poco fueron viendo la manera de hacer más óptimo el cableado, ¿no? Entonces vieron algunas fallas en la topología de bus y tuvieron que implementar otro tipo de topologías, en este caso la topología estrella, que es una de las más usadas, donde ya no usaban directamente una conexión lineal de cable de un nodo a otro nodo, sino que mediante un hub podían tener más control sobre la red. Es decir, si por ejemplo en la topología de estrella se descompone una computadora, pues no afectaba a las otras. Sin embargo, una topología bus ocasionaba o causaba de que si una computadora fallaba, pues todas fallaban, ¿no? Entonces todo esto se fue optimizando para concordar con las necesidades del avance de la tecnología. Brincamos al tema que es administración de colisiones de Ethernet. ¿Sí? Aquí básicamente nos habla sobre el switch, y un switch también muchas personas lo conocen como un interruptor. Es un dispositivo que se utiliza en redes de área local o LAN, recordando que una red local es aquella que cuenta con una interconexión de computadoras relativamente cercanas por medio de cables. La función primordial del switch es interconectar diversos dispositivos de red, utilizando tecnología para evaluar las direcciones de destino y con ello encaminar los datos exclusivamente al dispositivo que lo debe de recibir. Básicamente aquí los switches pues pueden controlar el flujo de datos mediante aislamiento de cada uno de los puertos y el envío de una trama solo al destino correspondiente, reduciendo la cantidad de dispositivos que recibe cada trama, lo que a su vez disminuye o minimiza la posibilidad de colisiones. Básicamente aquí, si se fijan, hay un flujo constante en cada una de las máquinas. LAN Many One, como había comentado anteriormente, un área de red local es como supongamos que tenemos el tecnológico, ¿no? Entonces, anteriormente nada más había un edificio, entonces para poder tener comunicación, las oficinas administradoras, pues se creó un área local, pero después hicieron o construyeron otro edificio y ocupaban también tener comunicación con aquel edificio. Entonces, mediante un backbone se hizo ese tipo de comunicación, donde ya un edificio estaba comunicado con el otro y eso ya lo convertía en una área de red metropolitana. ¿Sí? Y si, por ejemplo, el tecnológico hiciera otra, o no sé, mandara a una estructura de su construcción a otro estado, por decirlo así, entonces si también se ocupa, o por ejemplo, si hay comunicación del Tecnológico Nacional de México con el Tecnológico del Sur de Nayarit, pues ya podemos decir ahí que es una comunicación más amplia, ¿no? Porque pues el Tecnológico Nacional de México está en un estado y el Tecnológico de nosotros está en otro estado. Y si hay comunicación entre ellos, pues ya es una área de red amplia. Entonces aquí dice,
que debido a estas necesidades de ampliación de las redes, pues se necesitó más velocidad en cuanto a la transmisión de datos, ¿no? Entonces se vio con la necesidad de crear el Ethernet Gigabit para que la transferencia de datos y la comunicación entre los nodos fuera más rápido. La tecnología Ethernet Gigabit se aplica más allá de la LAN empresarial a las redes basadas en WAN y MAN. Dirección MAC. Se creó un identificador único denominado Dirección de Control de Acceso al Medio, MAC, para ayudar a determinar las direcciones de origen y destino de una red Ethernet, independientemente de qué variedad de Ethernet se estaba utilizando. La convención de denominación brindó un método para identificar dispositivos en un nivel inferior del modelo OSI. Es decir, básicamente lo que nos está diciendo esto es de que cada dispositivo físico, por ejemplo, las tarjetas de red o la tarjeta Wi-Fi, tienen una dirección MAC, que es un identificador único que es necesario para la transferencia de datos, hablando en estos términos. Si se pueden fijar aquí en la foto de la mano izquierda, tenemos sistema A, sistema B y sistema C, y cada uno tiene una dirección IP y más aparte tiene cada uno su dirección MAC. Es importante recalcar que la dirección MAC es diferente en cada uno de los dispositivos. No se puede repetir, es único. Y existe una forma para visualizar las MACs. Básicamente abriendo el Command Prompt en compromisos de administrador, si ponemos ipconfig espacio guión all, te muestra o te da una forma de visualizar las MACs que tienes instaladas en tu computadora, o bien las tarjetas físicas o los dispositivos físicos que están instalados que tienen una MAC. Como podemos observar aquí en la pantalla negrita de la pantalla del CMD, tenemos por ejemplo el adaptador Ethernet, y donde dice la dirección física, sale la dirección o el identificador de ese adaptador, que es la MAC. Bueno, existen tres formas de transferir datos o de mandar paquetes. La primera forma es únicas, la segunda es broadcast y la tercera es multicast. La primera es únicas y esta utiliza la dirección IP y la dirección MAC para enviar datos a un host de destino específico. Es decir, tenemos un host origen con una dirección IP y si queremos enviar un paquete, ocupamos que el host destino tenga una dirección MAC y se va a hacer de host origen a host destino la transferencia. El broadcast dice que el paquete contiene una dirección IP de destino con todos uno en la porción de host. Esta numeración en la dirección significa que todos los hosts de esa red local recibirán y procesarán el paquete. Es decir, yo mando un paquete de mi host de origen y a la hora de mandarlo, mediante el broadcast va a mandar un paquete a todos los hosts disponibles, ¿sí? Donde esos deben de
recibir esos paquetes y procesarlos. Y tenemos el multicast, que permite a un dispositivo de origen enviar un paquete a un grupo de dispositivos. Utiliza una dirección IP de grupo multicast. Se asigna a los dispositivos que pertenecen a un grupo multicast y se les manda ese paquete nada más a esos hosts que pertenecen al grupo multicast. Como pueden ver aquí en la foto de la mano derecha, la última foto de la mano derecha, nada más 3 de esos hosts o esos dispositivos pertenecían al grupo multicast, entonces nada más a ellos se les mandó los paquetes. El multicast requiere una dirección MAC multicast correspondiente para poder enviar tramas a una red local. Y el host origen, la dirección del host origen es unicast. Tenemos el acceso múltiple con escucha de portadora y detección de colisiones. Esta básicamente lo que hace es de que controla el acceso a los medios compartidos. Si hay una colisión, se detecta y las tramas, o también conocidos como paquete de datos, las tramas son también conocidos como paquete de datos, retransmiten. Por lo general se enfoca en 3 procesos. El proceso número 1 es la detección de la portadora. Aquí los dispositivos escuchan y si detectan una señal, esperan, y si no, empiezan con la transmisión. Es decir, si no hay tráfico, van a empezar a transmitir los datos. Una vez que terminan, vuelven a su estado original. En el caso del multiacceso, 2 dispositivos transmiten sus señales al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, los mensajes se pierden y pues empiezan a mandar a todos los hosts. Entonces, cuando llega un momento que estos se topan y como son señales que se generaron al mismo tiempo, mediante un protocolo se destruyen. Hace una destrucción de estas señales para que no se transfiera ningún dato erróneo. La detección de colisiones es causado por una amplitud en la señal, y los dispositivos no dejarán de transmitir hasta garantizar que todos estén escuchando la colisión. Y la señal de congestión es enviada por dispositivos que detectaron colisión. Invocan un algoritmo de postergación, el cual avisa a los dispositivos que dejen de transmitir en un tiempo aleatorio. Entonces, básicamente lo que hace este acceso múltiple con escucha de portadores y detección de colisiones, este protocolo, es que trata de hacer la transferencia lo más exitosa posible. ¿Sí? Y si hay algún tipo de riesgo en la transmisión, pues lo que hace es de que mediante estos procesos detecta una cosa u otra. Tenemos la temporización de Ethernet, donde nos habla sobre la latencia. La latencia básicamente es una señal eléctrica que se transmite y que requiere una cantidad determinada de tiempo. Esa es la latencia, es cuando necesita más tiempo para propagarse a través del cable. Básicamente cada hub o repetidor en la ruta de la señal agrega latencia a medida que se envían los bits desde un puerto al siguiente. Y si hay un retardo acumulado, se pueden producir colisiones. Entonces es por esto que la temporización es muy importante. Entonces por eso se les da un tiempo adicional para prevenir
que haya colisiones. El espacio entre tramas básicamente es el espacio mínimo entre dos tramas que no han sufrido una colisión. Recibe el nombre de espacio entre tramas. Se mide desde el último bit del campo de la FCS de la primera trama hasta el primer bit del preámbulo de la segunda trama. Una vez enviada la trama, todas las estaciones de Ethernet de 10 megabits por segundo deben esperar un mínimo de 96 tiempos de bit, como pueden ver en la foto. Entonces, una velocidad de 10 megabits por segundo va a existir una separación de tramas de 96 tiempos de bit. Entonces, debe de haber un tiempo necesario de 9.6 microsegundos antes de que cualquier estación pueda transmitir de manera legal la siguiente trama. ¿Sí? Entonces, se debe de esperar cuando se envía una trama, se debe de esperar 9.6 microsegundos para que pueda ser enviada otra trama a otro paquete de datos. El propósito del intervalo es permitir que las estaciones lentas tengan tiempo para procesar la trama anterior y prepararse para la siguiente trama. Entonces mandamos una trama o un paquete de datos, y necesitamos de esperar, o sea, se necesita de esperar 9.6 microsegundos si estamos con una velocidad de 10 megabits para poder enviar o para que se pueda enviar el otro paquete de datos. Si tenemos una velocidad de 100 megabits por segundo, entonces si se fijan ahí ocupamos de esperar 0.96 microsegundos, y entre más alto sea la velocidad, menos tiempo se va a necesitar para proseguir con la siguiente y con la siguiente y con la siguiente. Capa física de Ethernet. Actualmente se define 4 velocidades de datos para funcionamiento con cables de fibra óptica y de par trenzado. Tenemos los de 10 megabits por segundo, que es el Ethernet, 10 base T, 100 megabits por segundo, que es el Fast Ethernet, 1000 megabits por segundo, que es el Gigabit Ethernet, y 10 gigabits por segundo, que es el 10 gigabit Ethernet. ¿Sí? Y aquí tenemos los tipos de Ethernet, o básicamente más bien los cables que se utilizan dependiendo del tipo de Ethernet que tengamos. Por ejemplo, si tenemos tipo de Ethernet 10 base 5 con un ancho de banda de 10 megabits por segundo, entonces el tipo de cable que se va a usar va a ser un coaxial TIPNet, va a ser half duplex, y nos es útil para 500 metros. Si tenemos un tipo de Ethernet de 1000 base T, entonces vamos a ocupar un ancho de banda de 200 megabits por segundo. El tipo de cable que vamos a utilizar va a ser fibra multimodo, va a ser full duplex, que vamos a poder enviar y recibir al mismo tiempo, y podemos hacer una red de hasta 2 kilómetros, o la longitud del cable que podemos usar es de 2 kilómetros más o menos 10% de lo que se pueda pasar, ¿no? Y aquí tenemos salidas y los números de pin, la funcionalidad que tienen. Ese es para 10 base 10, 10 base T, perdón, un Ethernet RJ45. Tenemos los conectores RJ45 y pues el cable de cómo debe de ir. Ese es un estándar, un protocolo, no una regla, un estándar. Creo que la T568B, y donde el pin 1 es para transmitir datos, señal diferencial positiva. El pin 2 nos sirve para transmitir datos. El pin 3 es para recibir datos.
4 y 5 no se utiliza, el 6 es para recibir datos, 7 y 8 no se utiliza. ¿Sí? Recordando que pues existen diferentes estándares también para los normas, existen diferentes normas para la hora de ponchar un cable, ¿no? Está la norma, las más conocidas, está la T568A, T568B, ¿sí? Que la diferencia es que cambia el color o el patrón de colores a la hora de hacer el ponchado, y tenemos el cruzado también. Bueno, proseguimos a lo que viene siendo los hubs y los switches. Voy a dar la definición. Un concentrador hub es el dispositivo que permite centralizar el cableado de una red de computadoras para luego poder ampliarla. Trabaja en la capa física o en la capa 1 del modelo OSI o la capa de acceso al medio en el modelo TCP/IP. Eso significa que dicho dispositivo recibe una señal y repite esa señal emitiéndola por sus diferentes puertos. Y un switch es el dispositivo analógico que permite interconectar redes operando en la capa 2 o del nivel de enlace de datos del modelo OSI. Tiene la capacidad de aprender y almacenar direcciones de red de dispositivos alcanzables a través de sus puertos. Con el switch podemos hacer un reenvío selectivo, donde la conexión se establece solo durante el tiempo suficiente como para enviar una sola trama o un paquete de datos. Durante ese instante, los dos nodos tienen una conexión de ancho de banda completa entre ellos y representan una conexión lógica punto a punto. Tenemos también funcionamientos del switch, donde básicamente nos dice que para lograr su fin o para lograr su objetivo de hacer lo que debe de hacer, los switches LAN realizan 5 operaciones básicas, que son aprendizaje, actualización, inundación, reenvío selectivo y filtrado. En el aprendizaje, pues la tabla MAC debe de llenarse con las direcciones MAC y sus puertos correspondientes. El proceso de aprendizaje permite que estos mapeos se adquieran dinámicamente durante el funcionamiento normal. En la actualización, las entradas de la tabla MAC que se adquirieron mediante el proceso de aprendizaje reciben una marca horaria. La marca horaria se utiliza como instrumento para eliminar las entradas antiguas de la tabla MAC. En el flooding, que es la inundación, si el switch no sabe a qué puerto enviar una trama porque la dirección MAC de destino no se encuentra en la tabla MAC, el switch envía la trama a todos los puertos, excepto al puerto en el que llegó la trama. En el reenvío selectivo es el proceso por el cual se analiza la dirección MAC de destino de una trama y se la reenvía al puerto correspondiente. En el filtrado, en algunos casos, la trama no se reenvía. Este proceso se denomina filtrado de la trama. Uno de los usos del filtrado ya se describió, donde un switch no reenvía una trama al mismo puerto en la que llega. El switch también descartará una trama corrupta. Vamos a algunas de las diferencias o comparación de un hub y un switch. El hub transmite la información a todos los PC de la red. Es decir, si yo mando un 5, todos van a recibir un 5. Y el switch consulta su tabla de direcciones MAC y transmite la información a la PC destinario. Si yo digo, bueno, voy a mandar este paquete de datos o esta trama a la computadora 1, entonces me va a mandar a la computadora 1, ¿sí? Porque es la que tiene ese MAC o ese identificador único. En caso de que este no sea el 1, pues llega y dice, voy a entregar este paquete de datos al 1, tú eres el 1,
haz una pregunta, y si responde que sí, le deja ese paquete, y si responde que no, bueno, pues dice, ok, entonces no te corresponde a ti, y prosigue al segundo, y así sucesivamente con todos los nodos que existan, hasta que encuentre el nodo correcto para dejarle ese paquete. Dice que el hub existen más probabilidades de colisión, es decir, que haya problemas con la transferencia de datos. La velocidad de transmisión es más lenta, es simple y más barato. Y en el switch es un dispositivo más inteligente, es más caro y hace que la red sea más rápida. Tiene una memoria que destina a almacenar las direcciones, envía la información únicamente al ordenador destinario. Usos del switch, pues tenemos que el switch que sirve de bridge entre dos hubs. El switch puede servir como un puente entre dos hubs de medios compartidos y el switch en el centro de una LAN. Básicamente lo que puedo hacer, puedo expandir mi LAN dependiendo del número de puertos que tenga el switch. Aquí, como pueden ver, dice cada computadora tiene su propio dominio de conexiones. Y para finalizar tenemos el objetivo del protocolo ARP. El protocolo ARP tiene un papel clave entre los protocolos de capa de internet relacionados con el protocolo TCP/IP, ya que permite que se conozca la dirección física de una tarjeta de interfaz de red correspondiente a una dirección IP. Por eso se llama protocolo de resolución de dirección. En inglés ARP significa Address Resolution Protocol. Y cada equipo conectado a la red tiene un número de identificación de 48 bits. Este es un número único establecido en la fábrica en el momento de fabricación de la tarjeta. Sin embargo, la comunicación en Internet no utiliza únicamente este número, ya que las direcciones de los equipos deberían cambiarse cada vez que se cambia la tarjeta de interfaz de red, sino que utiliza una dirección lógica asignada por un organismo, la dirección IP. ¿Okay? Bueno, pues en general esto es lo que yo investigué, espero que sea o que haya dejado en claro los temas y pues nos vemos.